este es el ensayo de volteo. El ensayo de volteo es un ensayo sencillo, es un ensayo que es el de referencia a la decisión de admisión de residuos en vertederos, pero es un ensayo con información limitada. Es un ensayo, como decía David, de 24 horas y es un ensayo pues, ideal, por ejemplo, para controles intermedios en planta, pero se requiere un ensayo de mayor, que es lo que nosotros siempre hemos propuesto y hemos defendido, un ensayo de mayor envergadura para caracterización inicial de un material, como luego veremos que es el de percolación en columna. Entonces, el ensayo de volteo realizamos siempre el ensayo por triplicado y un blanco. Es un dispositivo giratorio, la muestra está girando, son 90 gramos y 1 litro de agua en cada muestra. Todos estos ensayos, que no se me olvide, se realizan con una granulometría específica que marca cada norma. Es decir, no puedes poner material directamente aquí, sino que hay que adaptarse a una granulometría que marca cada una de las normas. Entonces, como digo, son 90 gramos y 1 litro de agua desionizada, clase 2. El dispositivo está girando durante 24 horas. A partir de ahí, en esta otra parte, filtramos las muestras con membrana de 0,45 micras, recogemos los eluatos, inmediatamente se mide pH y conductividad, eso en todos los casos, y esos lixiviados o bien se almacenan en congelador o en nevera, dependiendo de las circunstancias o del tiempo en el que vas a medir, y a partir de ahí ya se procede a la medida, a la composición química de ese lixiviado, ¿no? Y en este caso pues no tiene mayor misterio. Es un ensayo, como digo, sencillo y claro, también es menos costoso, pero no deja de ser un ensayo que tiene una información limitada. Vamos a pasar a ver esta parte. Aquí tenemos montado, para que lo vierais un poquito, quizás más entretenido, este es el ensayo de percolación en columna. Aquí tenemos una medio montar de percolación en columna, como digo, también está normalizado. Hay dos normas a nivel europeo que regulan, incluso la N14405 ya está traducida al castellano y todo hace años, y son normas que establecen todo, el montaje, la compactación, qué membranas tienes que utilizar para filtrar, etcétera, etcétera, ¿no? Para no entretenerme, aquí tenemos una montada, una membrana, un soporte, un prefiltro en la parte inferior, colocamos una capa de bolas que hace las funciones de capa filtrante, y a partir de ahí vas colocando el material, como digo, 250 gramos, compactando por 3 golpes con cada, tenemos todo construido a medida de lo que marca la norma, y vas compactando el material hasta llegar a la parte superior, donde se coloca una membrana de filtración de 0,45 micras para obtener unos lixiviados más estables. También se puede filtrar offline, pero nosotros preferimos online porque el lixiviado, si tiene pHs muy alcalinos, puede aparecer precipitación, carbonatación, y de alguna manera el lixiviado es más estable filtrado online. Todo el material, igual que en este ensayo, tanto en este como en el de volteo y cualquiera de los que manejamos aquí, incluso para el ICP, todo el material tiene que ser lavado previamente con nítrico, con la concentración que establece cada una de las normas, y luego con agua desionizada, lógicamente, para eliminar trazas de posibles contaminaciones de otros materiales con los que han trabajado previamente, ¿no? Esta es ya la columna compactada y montada, conectada con los dispositivos. Disponemos de unos dispositivos automáticos de la marca Metron y un software que se ha hecho a medida específica con los parámetros que indica la norma, de manera que todo el caudal de entrada, la recogida de las fracciones está automatizado. Entonces el agua entra, percolación de flujo ascendente, quiere decir que el agua entra por la parte inferior, se colmata, se llena la columna de agua. En ese momento hay un tiempo de estabilización entre 12 y 72 horas, y una vez que finaliza el tiempo de estabilización se empiezan a recoger los lixiviados, que como comentaba antes David, son 7 fracciones con una relación líquido-sólido entre 0,1 y 10 litros kilo. Lógicamente, a medida que aumenta la relación líquido-sólido, el volumen de la fracción que recogemos es más grande. De hecho, la fracción 7 puede llegar a tener hasta 25 o 30 litros dependiendo del material con el que trabajes. ¿Por qué digo eso? Porque materiales, por ejemplo, con una densidad muy alta, como hemos trabajado con escorias de acería de no eléctrico, hemos llegado a tardar en este ensayo 45 días o casi 50, porque tiene más masa y por lo tanto necesitas mayor volumen a recoger en la fracción 7. Entonces, al caudal que te marca la norma, el tiempo se alarga en la recogida de las fracciones. Bueno, como digo, el ensayo lo hacemos por triplicado, y este ensayo lo consideramos como el ensayo básico, el más importante de comportamiento de un material, porque te permite a lo largo del tiempo poder saber qué va a liberar un material cuando luego vayas a disponerlo en una aplicación concreta, por ejemplo en filmes de carreteras. Entonces, nosotros proponemos este ensayo como mínimo, como caracterización inicial, y luego, por ejemplo, cada 5 años, pues volver a hacerlo, porque el de volteo es un ensayo con información limitada. Luego tenemos también, que va a comentar David, el ensayo superficie dinámica, que es el ensayo de SLT. Sí, bueno, es el ensayo de caracterización ambiental para productos monolíticos. En el caso de, pues sería una probeta
fabricada en el laboratorio y bueno, pues sería el método recomendado para el análisis de una mezcla bituminosa. En este caso, esto es un suelo cemento, igualmente pues... Claro, este ensayo es el ideal para usos ligados, lógicamente, porque hay un salto importante entre analizar un material en características en estado granular al estado ligado, porque claro, la realidad es que esto se adapta más al uso para que luego se va a utilizar el material concreto. En mezclas bituminosas es ideal utilizar una probeta fabricada en laboratorio, un testigo extraído del laboratorio, de la carretera, perdón, o en suelos, ¿no? En materiales, por ejemplo, ligados con suelo, con cemento o con cualquier otro componente. Entonces, este ensayo lo hemos implantado hace poco y es un ensayo que también es muy importante a la hora de evaluar la aplicación de los materiales según su uso, el estudio ambiental, pero adaptado al uso, más que en estado granular. Sí, es un ensayo mucho más agresivo, podrías evaluar el mismo árido que utilizas aquí, lo podrías haber hecho pues, un RAP, que previsiblemente pues, utilicen aplicaciones ligadas. El ensayo básicamente, ya digo, consiste en introducir en la pieza monolítica el interior del reactor, para ello, o sea, hay que mantener una serie de dimensiones con respecto a las paredes del reactor. Para ello, pues aquí hemos impuesto una serie de soportes para bueno, mantener una distancia con respecto a la superficie, al suelo a la parte inferior del reactor. Introducimos la probeta y a intervalos, ya digo, específicos se van extrayendo ese lixiviado. La cantidad de lixiviado, que antes no lo he dicho, debe ser una cantidad proporcional a la superficie del área. El resultado del ensayo se expresa en cantidad liberada frente a metros cuadrados de muestra analizada y básicamente esa es la idea. Sí, en este ensayo tenemos un dispositivo, no lo hemos podido tener todavía, hemos encargado unos dispositivos similares al de columna, automáticos, para poder conectarlo al software que tenemos y tenemos ya los programas creados para tratar de automatizarlo, porque es un ensayo también de muy larga duración, son 64 días. Y si tienes automatizado el tema de la recogida de las fracciones, que son 8 en este caso, pues facilita la labor. De momento lo tenemos en un estado inicial de implantación, ¿vale? Con estos dispositivos. Luego, por otro lado, porque veáis un poco, pasamos ya un poquito rápido al tema del ICP. Aquí tenemos un equipo para medida de pH y conductividad, porque en todas las muestras siempre hay que medir pH y conductividad. Hay que controlar además, que lo dicen las normas, que el pH no sea superior a 9, porque puede haber, como decía antes, precipitación o carbonatación, y en ese caso hay que tomar medidas de conservación de la muestra, acidular aquellas muestras, por supuesto, que se van a determinar los cationes por ICP, y las que se van a determinar como aniones por cromatografía iónica las mantenemos en su pH inicial. Por cierto, aprovecho para dar las gracias al laboratorio de geotecnia, el laboratorio de química de Rafael Rodríguez Abad, porque constantemente nuestros trabajos no podrían ser completos si no analizara el laboratorio de Rafa los aniones por cromatografía iónica. Entonces, constantemente para nuestro trabajo, como parte complementaria, le mandamos las muestras a Rafael para que nos analice allí. No tenemos nosotros cromatógrafo iónico, ¿no? Entonces, nuestro análisis se completa con su análisis. Y ya de paso, también dar las gracias al CEPIC, a Ricardo Obispo, que nos han analizado en algunos casos también mercurio por fluorescencia atómica, y a Ana Alonso en hidrográficos, que también ha hecho el mercurio por asociación atómica. Así que aprovechamos para darles las gracias de parte del Centro de Estudios de Transporte. Como digo, trabajamos normalmente, las normas de lisiviación piden como requisito mínimo agua clase 2, pero nosotros hemos trabajado también con un equipo de agua ultrapura, que tenemos también aquí, porque la verdad es que la norma del ICP te exige agua clase 1, ultrapura, y entonces de alguna manera, sin necesidad de lisiviación, los eluatos recogidos son en una matriz de agua clase 2, y luego llevas a trabajar con patrones y toda la configuración del equipo ICP con agua clase 1, pues tampoco tiene mucho sentido. Entonces hemos tratado de manera comparativa de trabajar con ambos tipos de agua, de manera que si tú trabajas ya aparte de un agua ultrapura sin iones, vas a poder medir mejor en el ICP, con mejores límites de detección en el análisis de cualquier eluato. Y ya podemos pasar directamente a ver la parte del ICP, que quizás es la más interesante. Ahora mismo tenemos en marcha el equipo midiendo unas muestras de diferentes trabajos. Este equipo, voy a apartar un poquito, perdona. Este equipo, como comentaba antes David, es un espectrómetro óptico, de emisión óptica por plasma acoplado inductivamente, ¿no? Es un equipo de reciente adquisición, aunque ya tiene 4 o 5 años,
pero bueno, que tiene capacidad de medida incluso de mercurio y molibdeno, que algunos otros equipos no lo tienen. Muy buenos límites de detección. Hemos conseguido lograr una medida con unos límites muy buenos. Además hemos adquirido un sistema de introducción de muestras multimodo para medir los elementos generales de hidruros: mercurio, arsénico, antimonio y selenio. Y con él hemos logrado también, tanto en modo dual, que te permite trabajar en varios modos, pero bueno, tanto en modo dual como en modo medida de generador de hidruros, buenos límites de detección, y ahora mismo tenemos capacidad para medir el mercurio aquí en este equipo, ¿no? Que en el modo convencional no llegábamos. Está ahora mismo el plasma, si podéis ver el plasma que está encendido, ahora mismo está midiendo. Esta es la cámara de nebulización, esta es la bomba con 3 canales, ¿no?, para la muestra, para sacar los residuos, y medimos siempre el litio como patrón interno también. Tenemos también un autosample con capacidad para medir muchas muestras automáticamente, con lo cual nos permite agrupar, cuando tenemos varios trabajos, agrupamos todas las muestras. Este tipo de equipos, claro, funcionan con argón, y el argón es caro, o sea, tiene mucho consumo de argón. Entonces también lo lógico para optimizar gastos es agrupar las muestras, y esa semana pues te pones a medir con el ICP, ¿no? Que es justo lo que estamos haciendo ahora. Pues un equipo como digo, con mucha potencia. Tiene un software de la marca, en este caso es de la marca Agilent, tiene un software con capacidad para medir. No sé si queremos dar tiempo a contar alguna cosa de los espectros. Bueno, básicamente en cuanto al funcionamiento del equipo, tenemos aquí acceso a lo que serían las condiciones del instrumento. Claro. Podemos visualizar el estado del plasma, de la óptica, de la bomba, de la cámara de nebulización. En general, pues una visión global del estado de operación del equipo. A través del software, como dice Julio, podemos controlar desde el tipo de elementos que queremos analizar. En esta gráfica, por ejemplo, se puede ver la multitud de elementos que se permite analizar el equipo. Prácticamente todos los elementos de la tabla periódica en su estado elemental, podrían ser analizados. A partir de cada elemento seleccionaríamos los picos, o por así decirlo, la caracterización específica del elemento, y bueno, pues en función de la intensidad de esos picos determinaríamos. Claro, lógicamente lo que dice David es muy importante. En función del material o la matriz con la que estás trabajando, a veces hay interferencias de unos elementos y otros, sí. Y hay que seleccionar las longitudes de onda idóneas para medir. Sí, a la hora de seleccionar estos picos, pues hay una bibliografía en la que te recomiendo una serie de picos de medida, pero bueno, básicamente la idea es seleccionar aquellos cuya sensibilidad es mayor, la intensidad de relación ruido te permite identificar claramente ese pico. Por otro lado, la ausencia de interferencias, para ello aquí te aparece un listado de posibles interferencias, pues, de cara pues, a poder identificar valores anómalos en la medida, y los límites de detección, porque luego cada línea sería un resultado, o sea, el resultado del análisis en una línea determinada te daría un resultado, y en función de cómo expreses tú con relación a qué pico lo identifiques tú, pues la medida pues, puede variar. Bueno, en fin, eso es un poco lo que queríamos contaros. Podemos ver ahí un poquito los patrones, sí, perdón. La secuencia de análisis y el análisis en sí. Aquí podemos ver, ahora mismo está midiendo, y bueno, pues van apareciendo picos. Esta sería la recta de calibrado, las 3 medidas de una misma réplica, y bueno, pues, es un ejemplo. Vale. Bueno, Diana, perdona si nos hemos extendido un poquito más, pero bueno, dar unas pinceladas de lo que hacemos y nos...